Bueno gente, bienvenidos una vez más a este canal Aprende Ingenia. Les habla Santiago Sánchez y el día de hoy les traigo un video muy muy útil porque les voy a explicar cómo funcionan las redes neuronales artificiales y también les voy a dar un ejemplo de cómo programarla en Python. Así que no me enrollo más y comencemos con el video. Bueno gente, como pueden observar ya estamos aquí en mi computador y el día de hoy vamos a hacer un video un poquito diferente porque digamos que no tenemos una aplicación práctica como tal, aunque sí les voy a enseñar cómo pueden crear su primera red neuronal sencillita en Python, pero digamos que en este caso va a ser más como una clase de cómo funcionan las redes neuronales, qué hay que hacer para entenderlas, cuándo las utilizamos, etcétera, etcétera. Así que vamos a empezar con la presentación. Es de redes neuronales artificiales y en un próximo video estaremos tocando redes neuronales convolucionales que hacen parte de las redes neuronales artificiales, solo que estas se utilizan en imágenes. Así que vamos a empezar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las redes neuronales hacen parte de un gran mundo que es el Machine Learning, y el Machine Learning es un subcampo de la ciencia de la computación. Básicamente el Machine Learning nos permite predecir eventos futuros basado en eventos pasados. Vamos a colocar un ejemplo. Queremos hacer una red neuronal para convertir unidades en pulgadas a metros, y vamos a tomar este ejemplo porque normalmente no utilizamos redes neuronales para este tipo de operaciones. ¿Por qué? Porque para ese tipo de operaciones ya tenemos una función matemática definida. Las redes neuronales las utilizamos cuando no conocemos o no hay establecida una función matemática, como por ejemplo un sistema de recomendación de contenido, que es lo que hace YouTube, Twitch, Netflix, Amazon Prime, etcétera, etcétera. O por ejemplo evaluar el precio de una casa según sus características es otra de sus aplicaciones. O por ejemplo establecer el tiempo y costo de envío según la localización en la que se debe de enviar el paquete. Así que como esas son funciones que no tienen establecida una función como tal, ahí es donde utilizamos redes neuronales. No en este caso, porque en este caso ya conocemos una función matemática, pero lo vamos a hacer con este ejemplo porque quiero que ustedes entiendan el funcionamiento interno de la red neuronal, y pues encontré que esto es uno de los ejemplos más prácticos. Así que empecemos. Vamos a suponer que no conocemos esta función matemática de conversión de pulgadas a metros, que es básicamente coger el valor en pulgadas, multiplicarlo por 0.0254 y dividirlo sobre 1, y eso nos da el valor en metros. Pero vamos a suponer que esto no lo conocemos. Pero lo que sí conocemos son algunos eventos pasados. ¿Cómo así que unos eventos pasados? Conocemos de que una pulgada equivale a 0.0254 metros. Conocemos de que 6 pulgadas equivale a 0.1524 metros. Y conocemos de que 30 pulgadas equivale a 0.762 metros. ¿Cierto? Estos son los eventos pasados que ya conocemos y queremos predecir eventos futuros. ¿Cómo así que eventos futuros? Queremos predecir, por ejemplo, a cuánto equivalen 5 pulgadas, o a cuánto equivalen 50 pulgadas, o a cuánto equivalen 100 pulgadas. Esos son eventos futuros que vamos a predecir basado en estos eventos pasados. Entonces la red neuronal se va a entrenar basado en estos eventos, y cuando entregue que 6 pulgadas es 0.1524 metros, esa red neuronal va a estar bien entrenada, por decirlo de alguna manera. Así que vamos a ver cómo es el funcionamiento y un poquito la introducción de redes neuronales. Las redes neuronales se componen de capas y neuronas, ¿cierto? Entonces, como pueden observar aquí en pantalla, a nuestro lado izquierdo, tenemos una red neuronal que cuenta con 3 capas intermedias, aparte de unas capas imprescindibles. Las capas imprescindibles son una capa de entrada y una capa de salida, que en este caso nuestra capa de entrada es roja y tiene la I de input, y nuestra capa de salida es la verde con la O de output. Estas dos capas son imprescindibles en todas las redes neuronales, es decir, no puede existir una red neuronal sin estas dos capas. En medio
contamos con 3 capas ocultas. En este caso una capa, pues la separé por colores para que ustedes las puedan observar, que es una capa azul, una capa amarillita y una capa como vino tinto. Estas capas que están en medio se denominan capas ocultas, y cuando una red neuronal posee varias capas ocultas se denomina un perceptrón multicapa. Cuando es una red neuronal sencillita sin capas ocultas se le denomina perceptrón, que es la que vamos a utilizar hoy y ya la vamos a ver un poquito más adelante. Así que una red neuronal grande puede tener millones de capas y millones de neuronas capaces de tomar decisiones teniendo en cuenta muchas variables, y es lo que les estaba diciendo ahorita. Por ejemplo, el valor de una casa va teniendo en cuenta muchas variables como su localización, habitaciones, baños, si tiene piscina, la cocina, etcétera, etcétera, teniendo en cuenta muchas variables, es decir, muchas entradas. En este caso pues tenemos una sola entrada y una sola salida porque estamos ante una red neuronal sencillita. Así que vamos a pasar al esquema de las neuronas. Las neuronas se conectan por medio de conexiones, valga la redundancia, y cada una de estas conexiones posee un peso asignado. Vamos a hacer de cuenta de que nuestra red neuronal es esta que tenemos aquí en la izquierda. Es un ejemplo para explicarles lo de las conexiones y los pesos en las conexiones. Entonces vemos que tenemos unas conexiones delgaditas, unas intermedias y unas muy gruesas. Y digamos que respectivamente a cada una de estas conexiones tenemos un valor numérico. Este valor numérico nos indica qué tan importante es que estén conectadas o estén en constante comunicación estas dos neuronas. Por ejemplo, esta neurona de aquí arriba es muy importante respecto a esta neurona de acá abajo, pero no es tan importante respecto a esta neurona de acá arriba. No sé si más o menos vamos entendiendo la idea, espero te haya parecido bastante fácil. Entonces, este peso nos indica la importancia de la conexión entre dichas neuronas, pero a su vez cada neurona también tiene un valor numérico. Y este valor numérico se le llama sesgo o bias. Por ejemplo, esta neurona tiene un valor numérico de 0.9, esta de 4.2, etcétera, etcétera. Este sesgo o bias normalmente se le asigna una función de activación, o también puede funcionar, también se puede establecer como un umbral de activación. Quiere decir que si el valor numérico, por ejemplo, que llega a esta neurona es menor a 0.9, digamos que esta neurona no va a entrar en activación. Pero si es mayor, entonces sí va a entrar en activación, o viceversa. Es dependiendo de la función que nosotros le apliquemos pues a esta neurona como tal. Listo. Ahora entonces, ¿cómo es que llegan esos valores numéricos a las neuronas? Es decir, ¿cómo es el procesamiento o el funcionamiento general de las neuronas? Vamos a verlo aquí. Entonces, el funcionamiento general de una red neuronal es la sumatoria del producto escalar entre el vector de pesos por las entradas. Y sí, eso parece en chino. En realidad, en cristiano simplemente tenemos una entrada, la entrada que nosotros queramos. En este caso queremos convertir 6 pulgadas, entonces tenemos 6 porque son 6 pulgadas. Entonces, esa entrada nosotros la multiplicamos por el peso que se asigna aleatoriamente inicialmente en la red neuronal. Se asigna aleatoriamente, es decir, un valor cualquiera. Entonces, 6 por 3.7 nos da 22.2. Y a eso le sumamos el sesgo o bias de la neurona como tal, que en este caso es 4.2. Quiere decir que el valor de salida es 26.4. Quiere decir, ¿esto qué quiere decir? Que según esta neurona, 6 pulgadas equivalen a 26.4 metros. Estaremos en lo cierto. Si retrocedemos algunas diapositivas, vemos de que 6 pulgadas equivalen a 0.1524 metros. Esta información que nosotros ya le entregamos, que son eventos pasados en nuestra neurona, ella lo que hace es venir y revisar esta información y dice, yo ya conocía a cuánto equivale 6 pulgadas y me dice que es 0.1524, pero acá yo estoy diciendo de que es 26.4, estoy bastante lejos del valor real. Entonces ella lo que hace en un siguiente ciclo de entrenamiento es reajustar este valor del peso y del sesgo para estar cada vez más cercana a el valor real, porque ella ya lo conoce, ella ya conoce el valor real, que es 0.1524.
Entonces, por eso es supremamente importante la información que nosotros le vamos a entregar de eventos pasados. Quiere decir que tenemos que entregarle una buena información y una buena cantidad de información para que ella pueda ser más precisa. Entonces, inicialmente el valor de los pesos y el sesgo se define aleatoriamente y por medio de ciclos de entrenamiento nos vamos acercando a los valores óptimos para obtener una salida óptima. Entonces, ¿cómo es el entrenamiento de la neurona? El entrenamiento de la neurona se va a basar en los eventos pasados que nosotros le entregamos. Quiere decir que entre nosotros más información le entreguemos, pues ella mucho más precisa puede llegar a ser. Entonces, ella inicialmente empezará a realizar la sumatoria del producto escalar de los vectores con los valores aleatorios, así que inicialmente no será muy inteligente, que fue el caso que nos dio acá. No es muy inteligente, la neurona todavía le falta aprender mucho más, pero a continuación ella va a ajustar esos valores con el fin de mejorar los resultados y como les dije, la clave está en proporcionarle información necesaria de entrada y de salida para lograr un buen ajuste de estos parámetros. Así que no siendo más, vamos a pasar a la parte de la programación, que lo vamos a hacer en Picharm, que es un editor de código. Así que vamos a empezar. A ver, yo corro un poquito esto acá. Vamos a empezar importando las librerías. Entonces, las librerías que vamos a utilizar, básicamente la librería de TensorFlow para crear nuestra red neuronal y vamos a utilizar algunas otras herramientas como NumPy y Matplotlib para visualizar algunos parámetros de nuestra red neuronal. Entonces importamos las librerías, como siempre les recomiendo, hagan comentarios de sus programas porque es supremamente necesario y vamos a importar lo que viene siendo TensorFlow y le vamos a poner un apodo, entonces vamos a decir que se llame TF. También vamos a importar lo que viene siendo NumPy y le vamos a poner otro apodo, le vamos a poner NP. Y vamos a importar por último la librería Matplotlib.pyplot y le vamos a poner un apodo que va a ser PLT. Estas librerías ustedes antes deben de instalarlas en su archivo, en su proyecto, File. Entonces van a ir a File, Settings y aquí simplemente van a darle al más. Bueno, van a ir a Python Interpreter que está en Project. Python Interpreter, van a ir a más, van a buscar TensorFlow, la seleccionan, la instalan. Lo mismo van a hacer con NumPy, la seleccionan y la instalan. Y lo mismo van a hacer con Matplotlib. Ahí está, la seleccionan y la instalan. Eso sería todo por el momento. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que declarar nuestras entradas y nuestras salidas. ¿Cómo así que nuestras entradas y nuestras salidas? Pues sí, le vamos a entregar los eventos pasados de los que habíamos hablado. Recuerden que basados en estos eventos pasados, ella vamos a saber qué tan precisa es. Así que inicialmente vamos a entregarle 10 entradas y 10 salidas a ver qué tal nos va. Bueno, en este momento declaramos las entradas en pulgadas. Quiere decir que le vamos a entregar los valores en metros de 1 pulgada, 6 pulgadas, 30 pulgadas, 7 pulgadas, 70 pulgadas, 43 pulgadas, 503 pulgadas, 201 pulgadas, 1005 pulgadas y 99 pulgadas. Como pueden observar, está en desorden y es aleatorio porque se supone que ella con esta información debería de conocer los otros resultados. Y también declaramos este vector tipo flotante porque posiblemente en nuestra salida o nuestro resultado en metros hayan algunos valores tipo flotante. Entonces vamos a pasar al vector de resultados.
Listo, gente, aquí ya tenemos el vector de resultados y como pueden observar la mayoría son flotantes, así que hicimos bien en declararlos como flotantes. Ahora lo que vamos a hacer es a crear, digamos que la topografía de nuestra red. Entonces vamos a empezar con la topografía de la red. Entonces vamos a colocar aquí topografía de la red. Inicialmente vamos a crear una red sencillita que es como la que ustedes están viendo aquí. Simplemente tenemos una capa de entrada y una neurona que contiene la capa de salida. Así que vamos a crear inicialmente esta. Lo vamos a hacer con la función keras que hay dentro de la librería de TensorFlow. Entonces vamos a asignarle a esta capa el nombre de capa 1 y vamos a llamarla tf.keras.layers.dense. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es una capa tipo dense? Bueno, una capa tipo dense es una capa que todas las salidas de una neurona se conectan a las entradas de otra. En otras palabras, es esto que está aquí. Esto es una capa tipo densa que, como ustedes pueden observar, todas las salidas de estas neuronas van a todas las entradas de estas que están acá. Bueno, de una capa a la otra capa. Y esto es una capa no densa donde pues no se cumple esta condición. Así que vamos a continuar con las unidades de esta capa. Va a ser una, porque como les dije, vamos a hacer esta red neuronal que tenemos aquí, que más que una red parece una neuronita, ¿cierto? Así que vamos a decir que aquí va a estar la entrada. Entonces vamos a asignar la entrada de input shape, porque acá pues tenemos la entrada como tal. Muy bien, ahora vamos a definir el tipo de red que vamos a utilizar y como es una red, digamos, sencilla, vamos a asignar que es una red secuencial. Entonces vamos a decir que el modelo va a ser igual a tf.keras.secuencial. Y aquí pues asignamos las capas que hay. Como solo tenemos una capa, entonces vamos a colocar capa 1. Listo, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a asignar un optimizador y una métrica de pérdida a nuestra red neuronal. Y eso es algo que no hemos visto, así que voy a explicárselos aquí. El optimizador básicamente es el encargado de ir ajustando esos valores de los pesos y de los sesgos de nuestra red neuronal. Como ustedes pudieron observar en este caso, este peso y este sesgo son muy altos, así que toca empezar a reducirlos poco a poco. Entonces el optimizador es el encargado de irlos ajustando hasta encontrar esos valores óptimos que nos pueden funcionar. Y la métrica de pérdida básicamente es la encargada de decirnos si estamos muy equivocados o si estamos actuando bien, o sea, si la red está funcionando correctamente. ¿Y eso cómo lo hace? Pues simplemente toma, en este caso, este valor de 26.4 y lo compara con la información que ya le habíamos dicho. Entonces compara 26.4 con 0.1524 y dice, no, estamos muy equivocados, toca ajustar de nuevo esos parámetros. Entonces básicamente la métrica de pérdida hace eso, ¿cierto? Entonces es básicamente esta grafiquita que tenemos aquí. Empezamos con un error con tendencia a infinito, es decir, un error muy grande, y a medida de que el optimizador va corrigiendo esos valores, que son estos pequeños pasitos que vemos aquí, pues los errores se van acercando a cero. Así que pues básicamente esta es la gráfica que representa el comportamiento de la red, o debería representar el comportamiento de la red en función de fallos. Así que pues bueno, vamos a asignar lo que viene siendo el optimizador y la métrica de pérdida. Entonces asignamos optimizador y métrica de pérdida. Entonces eso lo hacemos con el modelo y le asignamos lo que viene siendo optimizador Entonces vamos a asignar el optimizador tipo A y le vamos a decir que dé pasitos de 0.1, también podría ser 0.05, 0.01. Bueno, este valor realmente ustedes lo van a ir ajustando según el entrenamiento de su
de su red neuronal. Que esos pasitos, pues bueno, son estos punticos que ustedes observan aquí. Básicamente va a ir de pasitos en 0.1 en 0.1. Y vamos ahora a asignar la métrica de pérdida. Entonces loss va a ser igual a mean square. Bueno, ustedes se preguntaron, bueno, ¿y cuál es esa métrica de pérdida? Bueno, esa métrica de pérdida básicamente nos indica qué tan bien o qué tan mal quedó nuestra red entrenada. Y bueno, en específico, esta métrica para ella es mucho más importante, digamos, que corregir los grandes errores, aunque sean pocos, que corregir los pequeños errores, aunque sean muchos. Así que, pues bueno, eso sería todo en este caso. Vamos a colocar aquí, si queremos, un print que nos diga que se está entrenando la red. Y ahora vamos a entrenar el modelo. Entonces vamos a colocar aquí, entrenamos el modelo, que en este caso pues sabemos que es una función matemática. Entonces entrenamiento va a ser igual a modelo.fit, y aquí vamos a asignar las entradas y los resultados, porque pues bueno, aquí es donde ya va a venir a buscar la información de si está haciendo las cosas bien o mal. Vamos a asignar los ciclos de entrenamiento, que se llaman epoch. Entonces epoch en este caso va a ser igual a 500, por ejemplo. Aquí son resultados. Epoch va a ser igual a 500. Este es un valor aleatorio que yo asigné, pero vamos a ir corrigiendo a medida de que vayamos ejecutando el programa. Y si ustedes quieren, colocan el verbos en falso. ¿Por qué? Lo pueden dar en verdadero o en falso, pero les va a ir apareciendo todos los ciclos de entrenamiento. Así que pues bueno, ustedes mirarán si lo dejan en falso o en verdadero, en true. Ahora, algo muy importante, una vez que entrenemos la red neuronal, para no tener que estarla entrenando todo el tiempo, podemos guardarla. Entonces vamos a guardar la red neuronal. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Simplemente cogemos modelo.save, ¿sí? Y le asignamos un nombre. Entonces vamos a colocarle red neuronal.h5. Y también vamos a guardar los pesos. Entonces modelo.save weights, y le vamos a asignar el nombre de pesos.h5. Si observamos dónde está guardada, digamos que este archivo, les voy a mostrar por acá. Vamos a ir a escritorio, Santiago Sánchez, YouTube, videos YouTube, se llama red neuronal. Aquí está. Si ustedes logran observar, no tenemos ningún modelo ni nada aquí almacenado. Ahorita apenas ejecutemos el programa, debería de aparecer aquí nuestra red neuronal ya entrenada. Ahora vamos a hacer una breve predicción. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, vamos a verificar que la red ya se entrenó. Entonces, vamos a verificar eso. ¿Cómo lo hacemos? Colocando un print. Vamos a colocar aquí. Terminamos. Y a partir de aquí, pues bueno, vamos a hacer la predicción. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente lo vamos a hacer con un input. Entonces, vamos a colocar, por ejemplo, vamos a colocar aquí, bueno, input o predicción, colocémosle predicción. Entonces, y va a ser igual a input, ¿cierto? Y vamos a ingresar un valor, ¿cierto? Entonces, ingresar el valor en pulgadas. Listo, ahí está. Este valor lo vamos a convertir en flotante, porque todo el tiempo lo trabajamos en flotante. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la predicción. Entonces, predicción va a ser igual a modelo.predict y vamos a asignar ese input y vamos a mostrar ese valor de
de predicción, a ver qué nos entregó esa predicción. Entonces print, vamos a colocar aquí el valor en metros es 2 puntos, y aquí vamos a colocar en string la predicción. Listo, ahí está. Así que vamos a ejecutar esta red neuronal y vamos a observar qué tal nos va. Por ahora lo que podemos ir haciendo es que vamos a mirar un valor aleatorio. Entonces vamos a colocar aquí conversor de pulgadas a metros y vamos a asignar, por ejemplo, el 822. Tenemos aquí la red neuronal, entrenando la red, terminamos y me dice ingresar y me dice ingresar el valor en pulgadas. Así que vamos a ingresar el valor 822, que equivale a 20.87 metros. Entonces 822, le damos enter y me dice que el valor en metros es 20.82. Aquí me está diciendo que es 20.87, así que nuestra red está bastante precisa. Ahora, lo que también podemos hacer es ver cómo se comportó nuestra red a lo largo de los ciclos de entrenamiento. Así que vamos a hacerlo aquí y vamos a utilizar la librería Matplotlib. Entonces lo vamos a hacer acá. Vamos a observar el comportamiento de nuestra red. Bueno, vamos a observar también si se guardó correctamente nuestra red neuronal. Así que vamos a ir a escritorio, Santiago Sánchez, YouTube, videos YouTube, red neuronal, aquí está. Y como pueden observar, se guardó correctamente nuestra red neuronal y sus pesos respectivamente. Así que vamos a observar cómo se comportó nuestra red neuronal. Entonces vamos a colocar aquí plt.xlabel, vamos a colocarle el nombre al eje X, que estos son ciclos de entrenamiento. En el eje Y, plt.ylabel, están los errores, ¿cierto? Y vamos a mostrar lo que viene siendo plt.plot, esos valores de pérdida. Entonces, eso sería entrenamiento.history, ¿cierto? Y vamos a decirle que nos muestre la pérdida, ¿cierto? Ahora, para que esto funcione, creo que tenemos que colocar plt.show o show y vamos a volverlo a ejecutar a ver qué tal nos va. Entrenando la red. Nos aparece aquí, bueno, nos dice ingresar el valor en pulgadas. Vamos a ingresar el valor en pulgadas e ingresemos otro, 654, y ahorita miramos qué tal nos fue. A ver, 654 nos dice que es 16.61 y aquí 16.62 está bastante precisa. Y vamos a observar lo que viene siendo esta gráfica. Como ustedes pueden observar, empezamos con unos errores grandísimos, y a medida que se fue reajustando los parámetros, pues fuimos perdiendo esos errores. Como pueden observar, a partir del ciclo 50 más o menos, la red ya dejó de aprender porque se supone que ya sabía todo. Así que el valor de 500 fue muy exagerado. Podemos dejarla en 100. Vamos a ver qué pasa si dejamos en 100 ciclos de entrenamiento esta red. Entonces vamos a corregir aquí a 100 y ver qué tal nos va. Y vamos a probar con el mismo valor, 652, que era 16.62, si no estoy mal. 654. Le damos enter. Y como pueden observar, bueno, aquí notamos de que sí hubo una pérdida de aprendizaje en nuestra red, reduciendo el número de ciclos de entrenamiento. Así que, bueno, el valor de 500 no fue tan exagerado como creí. Se supone que después del ciclo 60 ella ya dejó de aprender, pero podemos observar de que no es tan cierto. Aquí tenemos la otra gráfica y pues bueno, sí, al parecer sí era necesario los 500 ciclos. Así que pues bueno, gente, espero les haya gustado este video, espero que hayan entendido qué son redes neuronales artificiales. No olviden apoyar el canal suscribiéndose, que es gratis. Y nada, gente, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.